Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Oh dulce Jesús, que has dicho, si quieres agradarme, confía en mí. Si quieres agradarme más, confía más. Si quieres agradarme inmensamente, confía inmensamente en mí. Yo confío inmensamente en ti y en ti, Señor, espero. No sea yo confundido eternamente. Amén. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Molina Barreco, comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al jueves 16 de octubre del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración del barrio Eduardo Santos, aquí en Bogotá. Nancy, bienvenidas, Dios la bendiga, bienvenidos todos los demás hermanitos que se esfuerzan por levantarse, por participar de esta liturgia, por estar activos ahí en esa liturgia y que de alguna manera la mantienen viva. Dios los bendiga, Dios bendiga ese esfuerzo y ese empeño y esa perseverancia. Saludo también a todos los demás hermanos que nos reciben en sus casas, hogares, familias, parroquias, comunidades. Y les pedimos al grandísimo favor, síganos colaborando, síganos ayudando con ese like, sus mensajes positivos, sus suscripciones a los canales de YouTube y en los muros de Facebook. Dios los bendiga grande y abundantemente. Bueno, creo que no siendo más, vamos a orar, le vamos a pedir a Papito Dios que derrame la gracia de su espíritu para que podamos prestar este servicio como Él le agrada. Nancy, adelante, por favor. Muy buenos días. Buenos días, papito Dios. Buenos días, porque aquí nos tienes, porque el respirar es señal de vida, porque somos tus criaturas predilectas. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tanto nos amas, por tu amor inmenso. Permite, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Permite, Señor, que todo lo que hagamos, pensemos, digamos, incluso callemos, sea guiado por tu luz, no por nuestra imperfección humana, sino por tu luz. No te pedimos que hagas de nosotros seres perfectos, porque tú sabes de qué. Te pedimos que hagas de nosotros seres que amen, seres que compartan, seres que lleven tu mensaje, seres que se dejen amar. En ese sentido, Padrecito lindo, nos disponemos en tu nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que sea la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión con el Espíritu Santo, la que guíe en este momento. Te escuchamos, Señor, a través de esta liturgia. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y por los profetas. Justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Dios lo constituyó medio de propiciación mediante la fe en su sangre, para mostrar su justicia, pasando por alto los pecados del pasado en el tiempo de la paciencia de Dios. Actuó así para mostrar su justicia en este tiempo, a fin de manifestar que era justo y que justifica al que tiene fe en Jesús. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, sino en virtud de la ley de la fe. Pues sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles?
también lo es de los gentiles, si es verdad que no hay más que un Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Puede abrir el micrófono, Dorita, por favor? Ay, mi amor, estaba hablando del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela a la aurora. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Amén. Amén. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Lucas. En aquel tiempo dijo el Señor: ay de vosotros, que edificáis mausoleos a los profetas, a quienes mataron vuestros padres. Así sois testigo de lo que hicieron vuestros padres y lo aprobáis, porque ellos lo mataron y vosotros les edificará mausoleos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, y algunos de ellos matarán y perseguirán, y así a esta generación se le pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pareció entre el altar y el santuario. Sí, os digo, se le pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, mientras maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia. Vosotros no habéis entrado, a los que intentaron entrar, se lo habéis impedido. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con mucha pregunta capciosa, tendiéndole trampas para cazarlo con alguna palabra de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Démonos un momento en intimidad con la palabra, con Jesús palabra. Cerremos nuestros ojitos y hagamos ese silencio interior que necesitamos para que esa palabra se haga vida en nosotros. Y lo que el Señor nos susurra, compartámoslo, porque para todos tiene algo. Qué bueno compartir. Espíritu Santo,
obra en nuestro ser. Aviva en nosotros ese fuego de tu amor. Espíritu Santo, toma nuestras palabras, toma nuestros labios, toma nuestras intenciones. Fortalécelo, Señor, en el compartir de la palabra. Permítenos entender, Señor, tu gracia y vivirla. Permítenos compartir lo que tú nos has expresado hoy. ¿Quién quiere comenzar? Buenos días, querida comunidad. Muy buenos días. Yo me quiero referir hoy al Santo Evangelio. Aquí nos está recordando, o es como un llamado de atención más bien, para que entremos en reflexión sobre cómo somos amantes de los legalismos. Dice, hay de vosotros que edificáis mausoleos a los profetas a quienes mataron vuestros padres. Nosotros hoy en día, o desde hace un tiempo, pues hemos hablado mucho de la renovación de la iglesia, de dejar los sectarismos, los pedacitos de que es que este pedacito le corresponde a Menganito y entonces solo lo puede hacer Menganito. Y que el que abre la puerta, solo ese puede abrir la puerta. Y el que ofrece el servicio en la iglesia con las lecturas, entonces solo ese y no más. Y algún día se presenta, yo creo que ayer mismo ponía yo ese ejemplo, ¿no? Hay que hacer lo que hay que hacer cuando hay que hacerlo. Si somos comunidad, si somos todos para todos, ¿por qué nos cuadriculamos? ¿Por qué insistimos en pararnos en una esquina y de ahí no movernos? Porque es que según yo lo estoy haciendo bien y así es como se hace y la. Cuando de pronto uno de mis hermanos ha encontrado el método de hacerlo mejor, de predicar de otra manera, pero todos estamos predicando al mismo Dios, alabando al mismo Dios, sirviendo al mismo Dios, porque no somos flexibles. Y no solo ya hablando de la parte espiritual, sino de la parte cotidiana. Nosotros estamos en el deber moral, diría yo, de atraer para bien, de aunar el rebaño, de buscar maneras de hacernos entender, pero de atraernos unos a otros para ir al mismo camino que es al Padre. Recordemos que nuestro Señor no hace diferencia de personas. Para Él todos somos igualitos, el más juicioso y el más piedoso y el más descarriado, pero redimido, arrepentido. A todos nos abraza, a todos nos ama, a todos nos espera. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Amén. Gracias, Dorita. ¿Quién más quiere compartir? Puede levantar la manito. Yo, Nancita. Nancita, muy Poquito. buenos días, Dios les bendiga. Bueno, esos ayes del Señor. Y ayer, pues, estos fariseos, estos religiosos, estos escribas que se sabían la palabra del Señor. Y uno dice, bueno, en el Antiguo Testamento no estaba el Espíritu Santo, no había venido Jesús, ahora viene Jesús, nos muestra quién es el Padre, nos muestra cuál es el reino del Señor. Y sigo yo aquí, me recordaba esas enseñanzas de la religión de máscaras.
Y eso es lo que hacemos muchísimos se hace en la iglesia. Bueno, yo me uno a lo que dice Dorita, a la renovación, a lo que estaba hablando también Norman, lo que decía el Papa León XIV, y es la renovación, y es renovarnos desde nosotros mismos, nosotros desde dentro, porque ese es el cambio, ese es el cambio. Si yo no cambio, ¿cómo pretendo que los demás puedan cambiar si yo no doy ese testimonio? Y Jesús viene a mostrar ese Padre misericordioso, Jesús viene a mostrarnos el amor, la misericordia, Jesús viene a mostrarnos quién es el Padre, quién es Dios para nosotros. Y en el mundo donde se necesita conocer, tener ese encuentro personal con el Señor, no solamente es seguirlo, no solamente es estar ahí, como lo hacíamos antes, de pronto, ahora decimos de pronto que somos muy buenos, pero de pronto lo seguimos haciendo porque decimos servirle, pero a veces no lo hacemos como deberíamos hacerlo. Entonces, yo pienso aquí que lo importante es que en realidad en esa renovación que yo tengo personal, en esa forma que podamos desde ahí avanzar en el conocimiento del Señor, llevarlo a los demás, mostrarlo quién es Él. Y es que yo digo, hay un antes y hay un después. El pasado, si yo hago esa transformación en mi vida, el pasado queda atrás. Y lo importante ahora es seguirlo, conocerlo, y hacer que otros también lo conozcan, que esa renovación trascienda, que esa renovación en mí trascienda en los demás, trascienda en el tiempo, en el futuro, en lo que el Señor desee que nosotros, en ese propósito que Él tiene para cada uno de nosotros, el propósito que tiene para mí, y que en realidad lo que vivíamos, esa religiosidad, esa máscara que mantenemos de pronto en nuestra religiosidad y en nuestra vida, que se caiga y que de verdad mostremos quién es Jesús, quién es el Padre, y hacer lo que hay que hacer, no siendo hipócritas como aquellos fariseos y escribas, sino de verdad mostrando al mundo quién es el Señor, quién es ese Dios que nos ha liberado, nos ha transformado, nos ha llevado de su mano y está ahí presente en todas las circunstancias de nuestra vida, pero para que esa palabra que escuchamos de verdad la hagamos acción y vida en nuestras vidas. Amén, Nancita. Amén, mi Ruquita. Muchas gracias. Salina, María Nancy. Celia, abre tu micrófono, por favor. Gracias. Buenos días a nuestra comunidad. Bueno, hoy encuentro a través de estas lecturas cómo el Señor nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros asimilamos ese testimonio del Señor. El Señor aún nos sigue aquí haciéndonos llamados de los ayes, como lo hablábamos desde ayer. ¿Qué quiere decir el Señor con ello? Muchas veces nosotros nos creemos dueños de la palabra, que lo que nosotros decimos, las cosas son así, y damos, como se dice, creemos que estamos diciendo siempre la verdad. Pero aquí lo que nos quiere manifestar el Señor es, la palabra ha trascendido a través de la historia del ser humano, pero a través de la sabiduría de Dios, no a través de la ley como lo hacían los profetas, como lo hacían la ley, o sea, aquellos que trascendieron todo el tiempo a través de los profetas, decía el Señor, pero algunos nunca llevaban esa ley, sino conforme a las leyes que proclamaban en tiempos de Moisés, que fueron leyes a través de la humanidad, en las cuales habían demasiadas cosas exigentes, pero faltaba la esencia que era la sabiduría de Dios, esa fe, ese amor, y es lo que nos invita hoy, la palabra del Señor. Llevemos digamos, el testimonio que nos está acompañando diariamente a través de nuestros actos. ¿Por qué? Porque nos lo está explicando aquí San Pablo, porque nos está diciendo que la justicia de Dios es para todos. Nosotros fuimos justificados por el Señor
a través de la fe por medio de su redención. Aquí el Señor no está haciendo distinción de raza ni distinción de credos en que unos creen más que otros. No, el Señor ha dado tanto, su bondad, su piedad, su misericordia, la ha mostrado en la humanidad, pero a todos nos acoge. Aquí lo que San Pablo nos invita es, seamos fieles a la palabra del Señor. Pongámosle siempre de presente sus obras y no las obras del mundo. ¿Por qué? Porque en eso está la sabiduría de Dios, la virtud de la fe, como nos lo dice San Pablo, porque por el Señor fuimos justificados y por Él también seremos salvados y somos salvados. Aquí no hay distinción de nada, simplemente el Señor quiere ver corazones transformados para la nueva generación, para estos tiempos, porque cada día estamos decayendo en nuestra actitud de cómo mirar hacia Dios en su bondad, en su misericordia. Y el hombre ha querido tergiversar a su acomodo la gloria de Dios. Ha querido eliminar la presencia de Dios, creyéndose el hombre un ser como similar a los ángeles, similar a todo, pero resulta que el Señor nos quiere dar a nosotros a entender. Hay un solo Dios y para el cual ha cubierto el Señor tanto a judíos como a no creyentes, como a gentiles. Pidámosle entonces al Señor esa gracia de ser redimidos por medio de su misericordia para el mundo entero. Amén. Gracias, María Nancy. A ti, Celi, muchas gracias. ¿Alguien más quiere compartir? El Señor a todos nos ha hablado de una manera personal. Qué bueno compartir eso que el Señor nos ha regalado. Bueno, mientras se deciden, entonces yo voy a compartir mi discernimiento y luego le damos la palabra a Norma. Quiero empezar por el Evangelio. Recordemos que estamos proclamando, el Señor nos está hablando a través del capítulo 11 de Evangelista San Lucas. Entonces, el capítulo 11 empieza contándonos que Jesús le estaba hablando a la multitud, y alguien le dijo que les enseñara a orar, nos habló del Padre Nuestro. Luego, él caminó de Galilea a Jerusalén. Uno de esos fariseos que tal vez lo estaba escuchando, lo invitó a cenar y Jesús muy amablemente fue. El entusiasmo del fariseo tal vez era, estoy suponiendo, tal vez era de admiración, era compartir con ese hombre que tan bien, que tan bonito hablaba, ¿sí? Con esa autoridad. Y lo tuvo en su casa. Recordemos que se nos hablaba de que uno no invita a cualquiera a cenar a su casa. Y él teniéndolo ahí, no aprovechó esa oportunidad, se dejó llevar por sus prejuicios. Entonces, en esos prejuicios, como el Señor conoce nuestro corazón, Él tal vez no lo diría explícitamente, pero con su actitud y sus pensamientos, fue apático, no tuvo nada de empatía con el Señor y antes lo criticó, se dejó, no aprovechó ese momento, ese encuentro personal con el Señor, ese que estaba en su casa, se dejó llevar por se volvió esclavo de sus prejuicios y desaprovechó ese momento. Ahí fue cuando el Señor, y sí sabe aprovechar toda oportunidad, empezó a hablar de sus ay, así como nos lo recordaban ahorita, de sus ay. Y yo me pregunto, en nuestro encuentro personal con el Señor, si lo aprovechamos, si nos dejamos moldear, si nos dejamos de verdad, si nos compenetramos, si creamos esa alianza, esa compatibilidad, si nos dejamos llenar por su amor o por momentos pueden más nuestros prejuicios. ¿Cuántos hay tendrá el Señor para nosotros? ¿Cuántos hay? Aquí tenía unos para los
en ese momento fariseos y maestros de la ley. Para mí, para Nancy, yo me preguntaba cuando estaba leyendo y preparando, ¿cuántos hay tendrá para mí? Bueno, el Señor tenía sus hay para ellos, para mí también los tiene, pero Él no se queda ahí. Él no se queda ahí. Él quiere moldearnos, Él quiere prepararnos, Él sin necesitarnos, quiere contar con nosotros y sigue adelante. Entonces, pues que esos hay no se vuelvan para nosotros un castigo, un reproche, un darnos golpes de pecho, ¿no? Que no se vuelvan para nosotros un desánimo, sino por el contrario, es una invitación a examinarnos y a dejarnos moldear, a no hacer lo mismo que tal vez hicieron estas personas, que es lo que nos habla hoy. En el capítulo 46 de Lucas, ayer terminábamos con las cargas, y con esas cargas, con esa palabra la que quiero empezar yo hoy, que nos empieza en el versículo 47. Ayer en el 46 nos decía que a veces ponemos cargas a las personas que ni nosotros mismos ni podemos ni queremos cargar. Ese puede ser uno de nuestros hay. La exigencia con los nuestros, ¿sí? Es bueno, como decíamos ayer, sin caer en juzgamientos, corregir, guiar, pero ¿qué cargas tal vez a veces les ponemos? ¿Sí? ¿Cómo los guiamos? Recordemos que en ese momento nosotros somos como esos profetas que el Señor menciona que mataron nuestros antepasados. ¿Cómo somos esos profetas? Con nuestras personitas alrededor. Somos profetas que damos esperanza, que motivamos al cambio, o profetas que ponemos cargas y que tal vez se desanimen a las personas. ¿Qué tipo de profetas somos? E incluso ya yéndome al otro lado, no como profeta, sino ya directamente en la lectura, el Señor hablaba a ellos que edificaban mausoleos a los profetas que mataron sus antepasados. A veces ellos como que se desentendían de esas faltas que cometieron los antepasados y como que querían taparlas. El Señor, aunque no nos castiga por nuestras faltas, esas solitas, las consecuencias solitas se van a ver. Sí nos va a pedir cuenta. Él sí nos va a pedir cuenta de todos nuestros actos, y las consecuencias de nuestros actos no las va a dejar asumir, porque Él es un Padre que quiere que crezcamos, que quiere que nos salvemos, que quiere que aprendamos, Padre que quiere que nos superemos, que sanemos. Él sí nos va a pedir cuenta. A veces cuando nosotros cometemos ciertas faltas, queremos pedimos perdón, ya perdóneme, y no, hay que reparar, hay que aprender de ellas, ¿sí? Hay que resarcir, hay que crecer y tratar. Y ellos, no, ellos simplemente, fabricándole mausoleos, haciéndole altarcitos a esos profetas, como que tapando ciertas circunstancias y exaltando con esos mausoleos, exaltando esos profetas muertos y queriendo aquí acabar con un Jesús que es el gran profeta, con el Mesías. Exaltaban a los muertos y los vivos, ¿qué? Y nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántas devociones tenemos de esos santos? Hablamos y escuchamos hablar de los profetas en la palabra de Dios y wow, nos admiramos. Y los vivos, esos profetas que tenemos aquí entre nosotros mismos, nuestro líder, nuestros sacerdotes, entre nosotros, si nos escuchamos, si nos hacemos caso, entre nosotros, si nos cuidamos, si escuchamos la voz de Dios entre nosotros mismos cuando el Señor nos habla, con aquel que se siente aquí al frente a compartir la palabra, con aquel que me habla, con aquel que me dice, con aquel que me da una sugerencia, con aquel que quiere y me dice, mira, es por este lado, con aquel que viene de parte de Dios. ¿Cómo tratamos a ese
profeta. ¿Cómo tratamos a esos? Saltamos al santo al que la iglesia dice santo. Y yo, ¿cómo trato a ese que está vivo aquí y que me quiere guiar por el buen camino? ¿Y cómo hago yo también de esos que guía a otros? Recordemos que el Señor nos ha de pedir cuenta. Hay de vosotros incluso que dice que aquí que se apodera de la llave de la ciencia y no entra ni deja entrar. ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo con los dones, con los carismas, con los frutos del Espíritu Santo en mí? ¿Me apodero de ellos? ¿Me siento en la palabra? ¿O son para compartir? Recordemos que los carismas son para el crecimiento de la comunidad. Sí, sí, siento, sí me dejo tocar por el Señor, su actúo. Y además voy con otros. Cuando lleguemos allá, el Señor nos va a pedir cuenta de nuestros actos. El Señor, decía San Juan de la Cruz, seremos juzgados en el amor. ¿Cuánto amaste? ¿Y con quiénes viniste? ¿Cuántos trae? ¿Cuántas almas llegaron aquí por tu amor, por tu predicación, por tu testimonio, por tu evangelización? ¿O nos apoderamos de eso? Esos son tal vez los hay que tiene el Señor para nosotros. Recordemos que no es esa manera de reproche ni de juzgar, esa manera de que cada uno reflexione, que esto nos deje inquietos, evalúe y mejore, y se deje moldear y se deje mejorar por el Señor. Aquí al Señor querían era como que buscarle la lengua, decimos nosotros, para ver por dónde le metemos la zancadilla. Mire las intenciones del corazón. Podrían ser muy letrados, tener muchos dones, muchos carismas, muchos conocimientos, mucha autoridad humana, pero ¿qué había en su corazón? ¿Qué había en su corazón? Que querían acosar, que acosaban al Señor, que lo acechaban y querían hacerlo caer, querían matarlo, mire, querían hacer lo mismo que con eso que decían que sus padres. Y tal vez algunos más adelante les darían un altarcito al Señor, otros de verdad reflexionarían, pero no nos quedemos en ellos, volvamos a nosotros. Y una de las maneras de volver aquí y ayudar y examinarnos nosotros mismos es, no la relata San Pablo en la carta a los romanos. Recordemos que esta es de las cartas más largas, más grandes, las que hay en el Nuevo Testamento, en las cartas apóstoles, las cartas paulinas, que San Pablo con entusiasmo le escribió a los romanos. Recordemos que Roma era una metrópoli del momento y para él era grandioso poder llegar a esa comunidad en su intención, en su bonita intención de llegar a los gentiles también, llegar a nosotros. Y en esta carta, pues bueno, también ya vamos aquí en el tercer capítulo de esta carta, quiere como que hablarnos, tomémosla, sí, en ese momento para los romanos, pero en este momento para nosotros, de la madurez espiritual. Quería que entendieran que la salvación no era solo para los judíos. Recordemos que esta comunidad estaba conformada por judíos convertidos al cristianismo y por personas de los gentiles. Y había de todas maneras, se dejaban llevar en su humanidad por cierta rivalidad. Y él nos recuerda aquí muchas cosas. Nos recuerda que la salvación es para todos. Nos recuerda que lo principal es la ley de Jesús, que es el amor, que las obras de la ley no salvan a nadie, que Jesús, el que nos salva, es esa fe. No estamos hablando de las obras que dice Santiago, muéstrame tu fe, sino obras que yo con mis obras te mostraré mi fe. No estamos hablando de las obras de la ley, de la religiosidad, de la psicorrigidez. Por esa psicorrigidez que tal vez aquí este fariseo perdió su oportunidad de ese encuentro personal por Dios, con Jesús. Eso no es lo que salva, y es gratis, y es para todos.
Nos recuerda, ayer nos decía que ojo caer en juzgar, no en no exhortar, sí, en no corregir, pero sí muchas veces por exhortar y corregir caemos en juzgarnos. No, nos recuerda que sí podemos corregir, pero sin caer en juzgar. Nos recuerda que todos somos pecadores y que entonces como pecadores estaríamos privados de la gloria de Dios, pero que Jesús nos justificó con su sangre. Tenemos el precio. Para nosotros salió gratis, pero la salvación costó la sangre de Cristo. Él la dio por nosotros. Valemos eso. Aquellas personas que tienen una baja autoestima, les digo que valen la sangre de Cristo y que es para todos y que ya dejemos de revolcarnos en el pasado. De pronto esa palabra suena duro. Tratemos, sí, del pasado. Lo único que se puede hacer es aprender de él, perdonar, sanar, pero ya lo soltemos. Ya el Señor nos ha sanado, nos ha limpiado y ha pagado el precio de nuestro pecado. Ya depende de nuestras decisiones, ya depende de qué hacemos, cómo lo hacemos y de que sí queremos recibir esa gracia. Esa gracia está ahí, pero nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión de recibirla o no. Y recordar, ya para terminar este discernimiento que les comparto, es lo mismo que ya les dije, recordar que la importante de la fe en Jesucristo es creerle, más que creer en Él, es creerle, ¿sí? Y sin dejar de cumplir de corazón, por amor, leyes, recordando que la principal es el amor, recordar que lo más importante es el amor. Y me acuerdo de un cuadro que tenía mi abuela hace muchos años. Mi abuela hace muchos años murió, ya tenía un cuadro en su casa que decía: a Jesucristo es imposible conocerle y no amarle, amarle y no servirle. Y yo le diría, servirle y no seguirle. Y yo diría, y seguirle y no imitarlo, no imitarlo en eso, en el amor, en la misericordia, no en las obras de la ley, sino en las obras del amor, y entender que es para todos. Y si Él quiere que yo sea parte importante en esa obra que tiene, aquí estoy, aquí estoy. Úsame como quieras, Señor, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa, de Él viene. Y si quiere darla a través mío, pues aquí estoy, Señor. Aquí estoy para hacer tu voluntad, como lo dijo Mamita María, como dijo Isaías: envíame a mi Señor, como tú quieras, donde quieras y cuando quieras. Muchas gracias y le damos la palabra. Gracias, Nancy. Nuevamente, muy buenos días para todos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Quiero tomar la segunda parte del Evangelio y de ahí tomar la primera lectura. Dice: sí, os digo, se les pedirá cuenta a esta generación. Hay de vosotros, maestros de la ley, que os habéis apoderado de la llave de la ciencia o del conocimiento. Habéis apoderado, o sea, que se apropiaron de la ley del conocimiento. Quiere decir que solamente lo que ellos dijeran era bien, estaba bien y era correcto. Lo que los demás dijeran, no. Solamente ellos tenían la verdad, se apropiaron de la verdad, se adueñaron de la verdad. Vosotros no habéis entrado y a los que intentaban entrar se lo habéis impedido. Se lo habéis impedido. Eso es cuando nosotros hacemos discriminación de personas, acepción de personas. Entonces, si la persona me cae bien, le apruebo todo lo que diga. Si la persona no me cae bien, no le apruebo nada de lo que diga. De alguna manera, eso es un abuso de autoridad. Al salir de allí, los escribas y fariseos empezaron a acosarlo implacablemente y a tirarle de la lengua con muchas preguntas capciosas, tendiéndole trampas para casarlo con alguna palabra en su boca, para encontrar de qué acusarlo,
para encontrar de qué condenarlo y para poder matarlo. La mala intención, la perversidad de la mala intención. Y aquí entonces en la primera lectura vamos a descubrir cuál era el problema de fondo. Hermanos, ahora sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. La pregunta es, ¿para quién era la ley? ¿Para quién Dios había dado la ley? Sabemos Dios a través de quién nos dio la ley. Pero la pregunta es, ¿para quién era la ley? Voy a decirlo abierta y tajantemente. La ley era para los judíos. Para los judíos. No era para el resto de la humanidad. Era para los judíos. Abro un paréntesis para explicar esto. Tal vez los que vivimos aquí en Bogotá, en la ciudad, o pueda que suceda en otras ciudades del país, nos hemos dado cuenta de un fenómeno que ha ido creciendo en nuestras calles y en nuestras avenidas. Y es que encontramos personas, generalmente en moto, pero también en carro, que no respetan los semáforos, que no respetan los puentes peatonales, que se pasan en rojo, que van en contravía. O sea, estamos viendo un caos, una anarquía y un desorden terrible. Y la gente se pregunta, tan raro, ¿por qué? ¿Qué pasa? Muy sencillo, mis hermanos. Nosotros los que somos ciudadanos de este país, tenemos una cédula de ciudadanía, tenemos un pase que llamamos nosotros, una licencia de conducción, tenemos unos papeles, tenemos un carro, tenemos una moto, tenemos mucho que perder, tenemos mucho que perder. Si faltamos a una norma, si hacemos algo que sea irregular, pues nos pueden quitar el pase, nos quitan los documentos, nos meten a la cárcel, qué sé yo. Normalmente, entonces esas personas que transgreden todas las leyes, ¿por qué lo hacen? Por una sencilla razón, porque son extranjeros, porque no son ciudadanos de este país. Y hay normas internacionales que llaman disque de derechos humanos, entre comillas, que los protegen. Entonces, ellos no tienen papeles, ellos no son dueños del vehículo, no son dueños de la moto, no son dueños del carro, y entonces se dan la libertad de pasarse, de violar todas las leyes que hay en el país, porque como nadie les puede decir nada, porque para ellos, a ellos no les aplica la ley. Claro, obviamente que su falta de cultura, su falta de educación y su falta de respeto humano hace que ellos transgredan la ley. Pero como no hay ley para ellos, entonces se la pueden pasar por alto, por la galleta, como decimos nosotros. Cuando la ley fue dada para el pueblo judío, no fue dada para el resto, no fue dada para los demás. Norman, ¿eso quiere decir que yo no tengo que cumplir la ley? Sí y no. Usted puede saltarse la ley, usted que no es judío, usted que es gentil, usted que es griego, usted que es de otro pueblo distinto de los judíos, usted se podría saltar la ley, podría saltársela. La antigua ley, estoy hablando. Pero vino Jesucristo y nos dio una nueva ley. Ámense los unos a los otros como yo los he amado y amen a su Padre Celestial por sobre todas las cosas. Ah, entonces ahora existe otra ley. Les estaba diciendo que a estas personas que aquí en la ciudad transgreden la ley, hay otras normas para ellos. Derechos humanos. Claro, también deberían haber deberes humanos. Por eso necesitamos de gobernantes que hagan aplicar la ley para todos los que habitan en el país. Y entonces eso es lo que de alguna manera Dios nos va a decir a través de Pablo. Dice, sin la ley se ha manifestado la justicia de Dios. O sea, Dios no quiso seguir dependiendo de la ley. Los maestros de la ley aplicaron la ley y usaron la ley no para salvación de la humanidad, sino para someter al ser humano, para esclavizar al ser humano, para manipular al ser humano y para poner a Dios a su servicio y no ellos estar al servicio de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando vio que ellos estaban usando de esa manera la ley? Dijo, voy a quitar esa ley. Si ellos se agarraron de la ley para hacer
ochas y panochas que llamamos nosotros, dice Dorita. Si ellos usaron la ley para eso, entonces vamos a quitar esa ley, vamos a desaprobar esa ley. Y sin la ley vamos a manifestar la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. O sea, la misma ley va a aprobar, la misma ley antigua va a respaldar y a aprobar la ley nueva. Pero no hay distinción, ya que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Entonces aquí está diciendo que lo importante no es la ley o el cumplimiento de la ley. Aquí lo importante es si estamos bajo la gracia o no de Dios. Y son justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención realizada en Cristo Jesús. Obviamente que los maestros de la ley se sintieron muy ofendidos, obviamente que se sintieron desarmados, esa es la palabra, desarmados, se sintieron desarmados, porque habían utilizado la ley como arma. Lo hubieran podido utilizar para hacer mucho bien, pero la utilizaron fue para hacer mal. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces Dios les quita esa ley y les pone una nueva ley, la ley del amor en Jesucristo nuestro Señor. Y la salvación por medio de su sangre, ya no es la salvación por medio del cumplimiento de la ley. Y ahora, ¿dónde está la gloria? Queda eliminada. O sea, recuerden ustedes que el pueblo de Israel se gloriaba terriblemente, impresionantemente, y decían, esta es la ley de Dios y esta es la palabra de Dios, porque fue dada en medio de gloria y majestad. Cuando Moisés subió al monte cayeron rayos y centellas. Eso fue impresionante. ¿Sí? Hay un texto que dice que la gloria del Señor brilló en el Sinaí. La gloria del Señor brilló en el Sinaí. Y cuando Moisés bajó, su rostro resplandecía. Entonces ellos se agarraban de eso para decir, esta ley nosotros la vamos a hacer aplicar y es inquebrantable y y todo. Y la exaltaban y la admiraban muchísimo por la forma en que había sido dada. Muy bien, ahí no hay problema. Es que una cosa es que Dios haya dado la ley de manera gloriosa y otra cosa es que nosotros los hombres la apliquemos correctamente. A ver, un papá le regala un carro a su hijo con motivo de su grado universitario. Glorioso. Y le da un carro último modelo y una supermarca, qué sé yo. Eso es glorioso. Wow, eso es. Pero su hijo toma ese carro y con el mismo carro se mata. Entonces, el carro es hermosísimo, es costosísimo y todo lo demás, y trae mucha alegría, pero él lo utilizó para el mal. Así pasó con la ley y con la gloria de Dios que ellos querían, con la cual ellos querían justificar la ley. ¿Dónde está la gloria? Queda eliminada. ¿En virtud de qué ley? ¿De la ley de las obras? No, en virtud de la ley de la fe. ¿De la fe en quién? En la persona de Jesucristo. Vuelvo y les digo, les quitó el arma, les quitó la herramienta que ellos estaban utilizando para de alguna manera subyugar al pueblo, para someter al pueblo, para esclavizarlo. Ayer decía la palabra y ustedes lo resaltaron hace un momento, ¿sí? Para poner cargas pesadas sobre los hombros de los demás que ellos no eran capaces de tocar con un dedo. Podemos, dice pues, sostenemos que el hombre es justificado por la fe, sin obras de la ley. Por eso yo a ustedes les recomiendo, léanse todo el libro de los Romanos y léanse toda la carta a los Gálatas, las dos, ¿sí? Las dos epístolas. Romanos y Gálatas, que nos ayuda a entender este dilema entre la ley y la gracia. Y yo podría decir algo, no es que Dios haya anulado la ley, se la anuló a ellos que la usaban mal, que la manipulaban. Pero la ley para nosotros, porque es que para nosotros la ley no es una obligación, para nosotros la ley no es porque es que tienen que hacerlo, es que no, para nosotros no es eso. Yo les he enseñado muchas veces a ustedes, para nosotros, ¿qué es la ley? ¿Cómo funciona la ley? Entonces nosotros decimos, vamos a viajar a Girardot, siempre les doy el mismo ejemplo para que no se les olvide. Vamos a viajar a Girardot, pero tenemos que coger un camino. En ese caso, en la fe, nuestro camino se llama Jesucristo. Jesucristo. Y en ese camino vamos a tener muchas señales, los mandamientos, los sacramentos,
la Virgen María, la vida de los santos, nuestras devociones, muchas cosas de esas que son señales en el camino. Pero también tenemos unas lámparas, unas luces que alumbran nuestro camino, que son la ley. No quiere decir que porque tengamos el camino vamos a transgredir las normas o las leyes o pasarlas por alto. Tampoco vamos a decir que porque tenemos el camino y las señales, no vamos a valorar y a dar gracias por esas lámparas que nos alumbran el camino para que lo podamos seguir sin caer en baches o en riesgos. Entonces, lo estoy diciendo no para mí, sino para aquellos que quieren usar la ley para oprimir, para apretar, para explotar y para manipular a otros sin que ellos asuman la responsabilidad del cumplimiento de esa ley. O sea, se la quieren aplicar a los demás, pero ellas no se la quieren aplicar. Quieren que los demás las vivan, pero ellos no son capaces de vivirla. Las ponen sobre los hombros de los demás, pero no las cargan sobre sus propios hombros. ¿Acaso Dios lo es solo de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Si la ley solamente le aplicaba a los judíos, Dios no podía hacer que toda la humanidad dependiera de esa ley. Por eso mandó a su Hijo Jesucristo, para que todo el que crea en él se salve por la fe. ¿No lo es también de los gentiles? También lo es de los gentiles. Sí, es verdad que no hay más que un solo Dios. Por eso el Salmo termina ayudándonos a redondear la idea. Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, no del cumplimiento de la ley, no del cumplimiento de la ley que algunos seres humanos quisieron utilizar de manera equivocada, de manera incorrecta. No porque la ley fuera mala, no porque la ley sea mala, sino porque los hombres son malos y utilizan mal las cosas que Dios nos ha dado. Desde lo hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Aquí está hablando una persona que parece estar subyugada, sometida y oprimida por algo. Si llevas cuentas de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? ¿Qué decía la ley? La ley decía que Dios llevaba cuenta de nuestros delitos. Y yo no sé hasta qué punto Dios llevará literalmente cuenta de nuestros delitos. Yo no lo sé, personalmente yo no lo sé. Nosotros hacemos una canción que dice, yo creo en la misericordia de Dios. Y no quiere decir que yo me esté lavando las manos con eso. Yo creo que lo que Dios mira, por un lado, es la intención del corazón y por otro lado, la sinceridad del corazón. ¿Hasta qué punto nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho? ¿Hasta qué punto hemos pedido de verdad perdón al Señor? ¿Hasta qué punto hemos caído en la cuenta de nuestras propias equivocaciones? Entonces ya no depende de si cumplió o no cumplió la ley. Porque bien lo dice el salmista, ¿quién podría resistir si Dios lleva cuenta en todo detalle de nuestros errores, de nuestros pecados? Claro, claro, sería un buen mecanismo para manipular a las personas, sería un buen mecanismo para obligarlos a cambiar, para que dejaran de hacer algo. Pero entonces, ¿en qué quedaríamos? ¿Quedaríamos en la conversión por temor? Y la pregunta es, en el fondo, la conversión por temor sí salva. Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Dios no se gana al corazón del hombre por infundirle temor, sino por infundir amor. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra, en sus promesas, en su misericordia, en su amor. Mi alma aguarda al Señor, más que el centinela la aurora. Aguarda Israel al Señor. O sea, le está diciendo al pueblo de Israel, Israel, no dependas solo de la ley, no dependas solamente de lo que está escrito, no dependas solo de lo que los demás digan. Miren que en otra parte Jesús dice que si el alumno no supera o el discípulo no supera al maestro, no ha hecho nada. La idea es que el discípulo supere y mejore al maestro. No se está refiriendo a él, a Jesús como maestro, se está refiriendo a nosotros. Pero ¿cómo un alumno, como un discípulo va a superar al maestro si la medida máxima que hay es la del maestro?
sería imposible. Si la medida solamente es la ley judaica, si esa es la medida, la ley judaica, pues nadie tendría que superar a nadie. Pero hoy entendemos que la medida no es la ley judaica. La medida es Jesucristo nuestro Señor. Y esa medida sí que es bien alta. Entonces, no nos podemos limitar a leyes puramente humanas. No nos podemos limitar a criterios puramente humanos. Nuestro modelo es Jesucristo nuestro Señor y a Él tenemos que tratar de llegar, de alcanzar. Sabemos que nunca lo vamos a superar porque Él es Dios, pero Él es el modelo, Él es el prototipo, Él es el prototipo. Si me apego a la ley, ahí me quedo. No me puedo quedar en la ley, tengo que ir un poco más allá. Y ese más allá, y a ese más allá se llega por medio de la fe y por medio de la gracia del Espíritu Santo. Dios les bendiga, mis hermanitos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Norman. Gracias a ti, Padre Celestial, por lo que obras en nosotros, porque nos hablas, nos instruyes, nos llevas, porque eres nuestra luz, nuestro camino, nuestra verdad y la vida. Gracias por estos momentos, esas bendiciones que tienes para nosotros a través de los momentos alegres, los momentos de bonitos para nosotros. Pero también gracias por las bendiciones que obras para nosotros, por esos momentos no tan bonitos, humanamente hablando, de tensión, tal vez, de inquietud, que nos enseñan y se vuelven escalones para crecer, para que te glorifiques en ellos. Gracias, Señor, porque eres esa fuente infinita de amor y misericordia para cada uno de nosotros. Gracias por Mamita María, esa gran madre, modelo, maestra, que siempre nos recuerda. Hagan lo que ellos dicen. Déjense amar. Mamita linda, mamita hermosa, ruega con nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que recibamos el amor de nuestro Señor Jesucristo, le creamos y llevemos donde vayamos ese Jesús vivo. Amén. amén. Para que eliminemos todo orgullo, todo aquello que nos impide acercarnos al Señor y resaltemos nuestra fe en la verdadera fe del corazón, intención del corazón. Amén. Amén. Para pedirle al Señor Dios Todopoderoso que me ayudes, que eres mi guía y eres mi protector, eres mi luz para poder vencer tantas dificultades que tal vez me puedan impedir para llegar a ti, mi Señor. Amén. Amén. Para que seamos esos portavoces de la divinidad, recibiendo y transmitiendo mensajes de Dios a otras personas. Amén. Amén. El Señor nos bendice y nos guarda. Amén. Hace brillar su rostro sobre nosotros y nos concede su favor. Amén. El Señor Amén. vuelve su mirada a nosotros y nos concede la paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea con cada uno de nosotros. Vayamos a vivir, a transmitir todo eso que del Señor aquí hemos recibido y que nuestra alegría, nuestra forma de relacionarnos, de tratar a los demás, aquellos que amamos, pero también aquellos que deberían amar más, sea guiada por el amor de Dios, que su amor en nosotros sea el que haga, que los atraiga a dejarse amar por el Señor. También eso lo podemos hacer en los grupos de oración, formación y misión presenciales. Nos reunimos de lunes a sábado en diferentes sitios de la ciudad de Bogotá, pero también en Cundinamarca, donde el lunes en Subia y en Fusagasugá, martes nos estamos reuniendo en Eduardo Santos, miércoles en San Cristóbal Sur, jueves en Castilla, viernes en la tarde en Alborizadora Alta y en la noche en Bosa y el sábado en la mañana en Mirandela. Bienvenidos.
Son espacios de encuentro entre hermanos, de alabar, bendecir, glorificar al Señor, fortalecernos y aportar un granito de arena al amor, a la reconciliación y a extender el reino de Cristo. Para mayor información, pueden comunicarse, escribir al 310-554-3814, donde también serán escuchados, donde también recibimos sus opiniones, sus aportes. Igualmente, entonces, también los invitamos al grupo, a los momentos virtuales, recordando el rosario a las 3 de la tarde, rosario de intercesión, todos los días por una intención diferente, pero de manera general estamos unidos en oración por nuestra nación y por el mundo entero, orando unos por otros, recordándoles también que para el Señor no hay barreras y esta tecnología también es un gran aporte. Recordarles los momentos virtuales, 8 de la mañana, liturgia de la palabra, 3 de la tarde, el Santo Rosario de intercesión. También le damos gracias a nuestro Padre Celestial por los donadores, por los que aportan de corazón a esta causa de la evangelización. Recordemos que es importante esas semillas económicas y el Señor bendice grandemente todos esos aportes económicos, los que se hacen a través de la cuenta de NECI 301-551-2161 y también los que se reciben en los grupos de oración. Muchas gracias. Gracias por sus aportes, por sus oraciones, por estar aquí, por compartir estos mensajes, estos videos que están en las redes, en Facebook y en YouTube. Son también una manera de evangelizar. Muchas gracias.